Buenos días, compañeros y maestros. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema evaluación de riesgos, riesgos siendo referentes a lo cibernético. Estaremos presentando a los ingenieros Kevin Espejo Suaste de Jesús, o Kevin de Jesús Espejo Suaste, y a Camelo Farrell Ricardo y su servidor Renzo Chale. Todo bajo la docencia del profesor Guillermo Cubos. Esperemos les guste y comenzamos con el índice. Aquí tenemos nuestro índice en el cual vienen los temas que estaremos viendo. En sí cada tema es uno individual, pero al mismo tiempo todos están entrelazados porque están como conectados hacia una misma explicación. Entonces es importante que se vean todos esos temas justamente porque van a hacer que la comprensión del tema general, que es evaluación de riesgos, se entienda a mayor profundidad. Tenemos primero lo que es un riesgo, luego que es un activo, una amenaza y una vulnerabilidad. Tenemos también los tipos de vulnerabilidades, nos enfocaremos un poquito más a las de red. Tenemos lo que es un backdoor, que es una evaluación de riesgos de seguridad. ¿Por qué es importante realizar una evaluación de riesgos de seguridad? Los componentes clave a la hora de evaluar el riesgo de seguridad de la información y cómo llevar a cabo una evaluación de riesgos de seguridad. Esperamos. Y al final nuestras conclusiones y en nuestras referencias. Gracias. Para empezar a conocer el tema de evaluación de riesgos, es importante saber primero que nada qué es un riesgo. En pocas palabras, un riesgo viene siendo la probabilidad de sufrir daños o pérdidas. Ahora, siendo un poquito más específicos, un riesgo en la ciberseguridad son las probabilidades de que una amenaza se materialice y tu información, datos personales o el acceso a tus cuentas bancarias queden expuestas o sean modificadas por delincuentes. En la imagen que tenemos en la diapositiva podemos ver algunos ejemplos de riesgos que podemos tener en cuanto a ciberseguridad. Los más comunes son, por ejemplo, el acceso no autorizado a algún tipo de archivos o algún tipo de información privada o discreta. Otro que cuenta con el 23.90% son los fraudes. Por ejemplo, que se metan en una cuenta bancaria, eso pues es lo que conlleva un acceso no autorizado, algún tipo de fraude, que puedan firmar algo en tu nombre o puedan quizás entrar a tu cuenta bancaria y robar algún tipo de información y demás. Otros tipos de riesgos son, por ejemplo, los virus, troyanos, gusanos y spyware, que son hechos principalmente para poder robar tu información y utilizarlas para fines de lucro. Por ejemplo, robar tu información de tarjetas de crédito, alguna cuenta privada tuya, información sensible, fotos íntimas y demás. Y tenemos también el spam, que es, por ejemplo, cuando en los correos nos llegan algún tipo de correo solicitando algún tipo de información o que entremos algún link, pero debemos evitar estos ya que nos pueden introducir justamente los virus troyanos, gusanos o spyware. La denegación de servicios es cuando, por ejemplo, nos niegan o cuando nos cortan de una red y no nos permiten contar con los servicios. Tenemos también los escaneos de red, el robo de la información y también pues, contamos con otros que son demasiado específicos como para poder determinar en una sola diapositiva. Entonces en sí esos son algunos de los problemas a los que nos arriesgamos a tener al contar con una presencia cibernética. En la ciberseguridad se conoce a los activos como cualquier cosa que pueda considerarse datos sensibles o que proporcione acceso a dichos datos. Es decir, los activos son aquellos entes de los cuales un hacker o un cracker o alguna persona malintencionada necesita acceso. Por ejemplo, podría ser tu información privada, sea eh, tus contraseñas y cuentas de correo, correos privados o información bancaria, o incluso un dispositivo o un componente de un sistema que se considere valioso. Por ejemplo, tu laptop, donde tienes tus contraseñas anotadas en un archivo de Notepad, podría ser un activo. O una libreta donde tengas anotada tu cuenta de banco, también podría ser considerado un activo. Entonces, los activos, que son los que lo que las amenazas están detrás, son todos aquellos objetos o cualquier cosa las cuales tenemos o se tiene la intención de cuidar o proteger para evitar el uso malintencionado o que entre a manos equivocadas.
Una amenaza es aquella que se trata de un componente de riesgo provocado por una acción que puede ofrecer un resultado inesperado o no deseado. Es decir, las amenazas son aquellos que con una mala intención crean algún daño en algún sistema. Una amenaza, por ejemplo, puede consistir en un hacker malintencionado, un delincuente o un miembro de la organización que roba información, pero también puede ser accidental, como un fallo técnico o un error del usuario que pueda poner en peligro a los datos, que como ya vimos antes, también los datos se les conoce como activo. Entonces, es decir que, por ejemplo, las amenazas son aquellas cosas de las cuales estamos en riesgo. Entonces tenemos que cumplir con algún tipo de protección para evitar nuestras amenazas. Otro término importante que veremos un poquito más adelante es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es, por ejemplo, lo propensos que somos a que una amenaza se cumpla. Entonces, durante el resto de la exposición veremos también un poquito acerca de las amenazas y la evaluación de riesgos hacia qué amenazas está orientado, ¿no? O sea, hacia qué quiere hacer, en contra de qué se quiere defender, por así decirlo. La vulnerabilidad es un defecto que puede dañar o comprometer un activo. En el caso del software, una vulnerabilidad suele ser un defecto en el código del programa, o también denominada bug, o en la forma en la que el programa revela los datos o permite acceder a ellos. También se encuentra asociado con alguna violación de la política de seguridad. Esto puede ser debido a la debilidad de las reglas de seguridad o a algún problema con el propio software. En teoría, todos los sistemas informáticos tienen vulnerabilidades y su gravedad depende de que sean o no utilizadas para causar daños al sistema. Algunas vulnerabilidades podría ser permitir a un hacker ejecutar comandos como otro usuario, permitir a un hacker acceder a datos contrarios a las restricciones de acceso especificados para estos datos, permitir a un hacker hacerse pasar por otra entidad y también permitir a un hacker realizar una denegación de algún servicio. Ahora vamos a ver tipos de vulnerabilidades. Existen muchos tipos de vulnerabilidades, las cuales abarcan una amplia variedad de objetivos y métodos. Así que estos tipos de vulnerabilidades nos sirven para tener un control en el cual estas vulnerabilidades se vean reducidas. Y es difícil clasificar de forma genérica estos tipos de vulnerabilidades, pero la norma ISO 27005 nos permite darnos una idea sobre la clasificación de estas vulnerabilidades. El primer tipo de vulnerabilidad que se encuentra es la de tipo hardware. La primera vulnerabilidad en la que se encuentra es la susceptibilidad a la humedad o al polvo, la cual provoca daño al equipo. Igualmente, la susceptibilidad al almacenamiento no protegido. También cuando hay un desgaste por antigüedad que da lugar a fallos, de que no se cambian los equipos y se quedan con equipos viejos. Otra sería el sobrecalentamiento de los equipos, por no darles mantenimiento y un cuidado seguro. Otro tipo de vulnerabilidad es en tipo software. Aquí podemos encontrar pruebas insuficientes, no se hacen las suficientes pruebas para determinar que el software es seguro, y esto viene de la mano con la programación poco segura.
el cual no se hace el debido mantenimiento del software o las pruebas suficientes en el campo de la programación que se está haciendo. También podemos encontrar el defecto del diseño del software. Otro tipo de vulnerabilidad que encontramos es el de red. Y encontramos que las líneas de comunicación desprotegidas es una de ellas, que conlleva la falta de criptografía o mala criptografía. También otro punto que encontramos es la arquitectura de red es poco segura. Otro tipo de vulnerabilidad es el personal, en el que podemos encontrar proceso de contratación inadecuado, conciencia de seguridad inadecuada, amenazas de miembros de la organización. Por eso es importante que cuando se vaya a contratar a algún empleado se vean antecedentes, se den cursos de ética para las empresas, ya que una persona podría ocasionar varios problemas, dar información que no se debería de dar, que es información solo para las empresas y así. Entonces, por eso es importante esa parte del personal. También tenemos otra vulnerabilidad en la cual están las instalaciones físicas, ya que el lugar puede ser susceptible a catástrofes naturales, como inundaciones o terremotos, o también huracanes, y provocar desastres en las instalaciones. Lo cual viene también con la interrupción del suministro eléctrico. Los backdoor, o también denominados como puerta trasera, se definen como una entrada oculta a un sistema informático que puede utilizarse para eludir políticas de seguridad. Están diseñados para dar a los usuarios maliciosos el control de un equipo infectado. En términos de funcionalidad, las puertas traseras son similares a muchos sistemas de administración que están diseñados y distribuidos por desarrolladores de programas legítimos. Este tipo de programas maliciosos permiten que el operador del troyano haga lo que quiera en el equipo infectado: enviar y recibir archivos, también puede ser ejecutar archivos o eliminarlos, mostrar mensajes, borrar datos, reiniciar la computadora, etc. En general, estos programas de esta categoría se utilizan para agrupar un número de equipos infectados para que formen un botnet o una red zombie, lo cual ofrece a los usuarios maliciosos el control centralizado de un ejército de equipos infectados, que luego pueden ser utilizados con fines delictivos. Pero no solamente están en el software, también existen puertas traseras en el hardware. Como dijimos, no solamente en las aplicaciones están las puertas traseras, sino que también se pueden encontrar en el hardware, por ejemplo, en la placa base del ordenador. Así que es posible eludir las medidas de seguridad de los proveedores de la tecnología si la cadena de suministro en su conjunto no está bien vigilada, o si también, por ejemplo, la empresa no controla bien esta cadena de suministro. Alguien puede infiltrarse e introducir una puerta trasera en un punto débil que ya ha visto de la cadena sin que el fabricante se dé cuenta. Por eso ese tipo de puertas traseras se denominan puertas traseras de la cadena de suministro.
Buenos días, maestros y compañeros. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más qué es una evaluación de riesgos de seguridad. En este caso, como podemos ver en la diapositiva, una evaluación de riesgo de seguridad es un proceso que nos ayuda a las organizaciones a identificar, analizar y aplicar controles de seguridad en lugares de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al tener redes, en este caso nuestro trabajo de redes, aquí nos vamos a enfocar un poquito más a redes, podemos ver que nos sirve para identificar, analizar y aplicar controles de seguridad. En este caso, podemos identificar que un hacker puede entrar a nuestra red o en dónde es vulnerable o en dónde hay una puerta o un hueco que se pueda meter un infiltrado. Ahí estamos identificando el problema. Analizar, podemos analizar qué sería lo mejor para aplicar luego un control de seguridad o poner o cambiarle seguridad o ver qué podríamos hacer en dicho caso. En este caso, una evaluación de riesgo de seguridad es prácticamente lo utilizan las organizaciones para identificar, analizar y aplicar controles de seguridad, como podemos ver esos tres puntos, que son los importantes. Aquí tengo tres normas. Normas de seguridad de datos del sector de tarjetas de pago, ECIDS. ¿Qué quiere decir esto? Norma de seguridad de información de organizaciones que manejan tarjetas de crédito de marcas principales de un sistema. En este caso, aquí podemos ver que las tarjetas de crédito cuando nosotros las utilizamos, pues aquí tenemos una norma de seguridad que cómo se guarda. Por ejemplo, que trae las tres cositas, o sea, en el sentido de que atrás de la tarjeta pues tenemos tres numeritos, entonces como una clave también, para que nos muestre en cuando compramos compras como en Mercado Libre o incluso en Amazon, que aparece cuando te factura el ticket o cuando te lo mandan en correo electrónico, pues te aparecen unos puntitos, nada más. Entonces eso sería una norma que utiliza Organizaciones Internacional de Normalización, la ISO 2601. En este caso es un conjunto de directrices reconocidas internacionalmente que se centra en la seguridad de información y proporciona un marco para el sistema de gestión de seguridad informático, en este caso. La tercera sería Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos, HIPPA. ¿Qué quiere decir esto? Ley estudiante que exige un manejo cuidadoso de la información sanitaria protegida por PHI o información sanitaria individualmente identificable. En este caso, pues les hablaré un poquito más en las siguientes diapositivas. Bueno, a mí me tocó hablar un poquito más porque se realiza una evaluación de riesgos de seguridad. En este caso yo les voy a explicar un poquito más. La relación de evaluación de riesgos de ciberseguridad ayuda a prevenir posibles amenazas que puedan comprometer la seguridad de una organización. ¿Qué quiere decir esto? Al nosotros estar en una empresa, tanto grande, pequeña, o en este caso estar en Facebook, o que nos digan para WhatsApp, o Mercado Libre, o incluso para Messenger, o Twitter, o Instagram. En este caso nosotros tenemos que realizar una evaluación de riesgos. Si nosotros no hacemos una evaluación de riesgos, aquí dice que podría ser posibles amenazas que nos podían hacer y perder esa información de nosotros. Y nosotros como informáticos debemos de realizar que las organizaciones tengan una ciberseguridad muy buena. Les pondré un ejemplo claro en Facebook. ¿Qué pasaría si nosotros no realizamos una evaluación de diagnóstico? Supongamos que nosotros no realizamos una revisión de ciberseguridad. En este caso estaríamos poniendo la integridad de todas las personas que confían en nosotros, que suben fotos, redes sociales, de todas las personas, y un grupo tenga esta información. O en este caso, que tengamos en una empresa y que esa información sea muy valiosa y nosotros no realizamos una evaluación de riesgos de seguridad. En este caso, ahí estarían robando la información muy valiosa que para la competencia podría ser que les ayude, les beneficie y a nosotros nos vayamos en quiebra. Por eso nosotros debemos de hacer la evaluación de riesgos, porque es para analizar, como podemos ver, es para analizar y prever posibles riesgos o posibles amenazas.
En este caso tenemos dos puntos: prevenir cualquier peligro potencial que tenga la capacidad, la motivación y la intención de explorar las virtualidades que existen, proteger los datos valiosos y sensibles de una empresa. Eso es sumamente muy importante. Indica la información personal, financiera o control de re, ransomware perdón, es la que se me traba, o la pérdida de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de tener confiados esos datos, como una empresa chica, mediana o grande, o en este caso donde nos contraten. Es muy importante estos datos y hay que cuidarlos. Por eso se hace o por eso se realiza una evaluación de riesgos, para tener la confiabilidad de esos datos y que no todas las personas lo tengan, solo tengan acceso dichas personas que... Bueno, como podemos ver, a mí me tocó también cómo llevar a cabo una evaluación de riesgos de seguridad. En este caso yo les voy a explicar un poco más. Varía las funciones de las necesidades de la empresa. Depende del tipo de operaciones empresariales, del alcance de las evaluaciones y los requisitos de usuario. En general, se puede llevar a cabo con los siguientes pasos. Pues yo puse una serie de 5 pasos. El primero sería identificar en dónde tenemos el problema, en dónde está fallando. Y el segundo paso sería la revisión. Ahí podemos revisar, no, pues podemos revisar en si está fallando en este lado donde tenemos la red. Podemos ver, podemos ver cuál es el problema. Si igual se pueden entrar hackers o filtras. El tercer paso sería evaluar. Una vez que hemos tenido la identificar y revisar, pues ahora evaluaremos si ya pasó la prueba, que cómo lo pudimos arreglar, o si no se puede y todavía tenemos el problema. Entonces ya vamos descartando y poniendo otros nuevos problemas también que puedan surgir. El cuarto sería mitigar. ¿Qué quiere decir eso? Hacer algo que sea más leve o menos doloroso. Eso sería un poquito más como el concepto de mitigar. Y luego prevenir, el quinto paso. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de identificar esos 4 pasos, prevenimos que alguien nos robe la seguridad tanto de la empresa o de donde estemos, de dicha información personal, o si igual trabajamos en Facebook, en WhatsApp. Entonces ahí eso preveemos a los usuarios que confíen en nuestro programa de ciberseguridad que tenemos, que saben que pueden confiar con nosotros y que no pueden ser robadas dichas informaciones. En este caso igual hasta las empresas grandes, pequeñas y medianas. Y esto sería... Como podemos ver, pudimos identificar para qué nos sirve realizar una evaluación de riesgos, cómo se lleva a cabo y también qué es un poquito más. Entonces aprendimos a cómo llevar a cabo una empresa, a por qué se debe hacer la evaluación de riesgos y cómo los puedo llevar a cabo para prevenir dichas informaciones y que no haya robos. Entonces aprendí un poco más a cómo cuidar la información, tanto de las redes y tanto como afuera también, que sería en estos casos, no solo tanto como para dicha red, sino que sería para igual todo el personal, que no pueda pasar nadie no autorizado, que no tengan igual acceso a las computadoras. Entonces aprendí un poco más a cómo llevar la ciberseguridad para tener seguro dichas informaciones de donde trabajemos en nuestras áreas laborales. Y muchas gracias por tu atención. Durante la exposición y toda la investigación que llevó a ella, pude aprender más acerca de la evaluación de riesgos en la ciberseguridad. Conocí más términos y algunos que ya conocías los pude profundizar y tener una mejor comprensión acerca de ellos. Por ejemplo, ahora sé más acerca de las vulnerabilidades de las redes y los tipos de vulnerabilidades que hay, así como los diferentes tipos de amenazas que no son, por ejemplo, solo virus y, no sé, los gusanos y troyanos, sino también hay, por ejemplo, fraude, robo de identidad, robo de información de cuentas bancarias y demás, además del spam mail y todo lo que puede ser considerado un riesgo. Aprendí acerca de los activos, que es una manera de referirnos, por ejemplo, a aquellos objetos o aquellas cosas de las cuales se tiene el objetivo de conseguir por
medio de los hackers. Por ejemplo, ellos pues vendrían siendo las amenazas y nuestros activos tendrían nuestra información, o aquellos dispositivos que pueden darle acceso a nuestra información. Y además aprendí cómo llevar a cabo esa evaluación de riesgos para tener en cuenta siempre los puntos vulnerables y saber cómo poder reforzarlos. Y por mi parte sería todo.